Muy bienvenidos, buenos días. Hay sillas atrás y los hermanos están bajando. Igual los niños ahora suben a la reunión que tienen ellos en el aula. ¿Esto está grabando? Vamos a ir en esta mañana, hermanos, a un libro, un tema especial. Cada tanto salpicamos el mes con algún tema que podamos desarrollar, aparte de lo que seguimos en la carta de Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, que estamos disfrutando y disfrutando de los inductivos. En este tema especial también vamos a tener inductivo en esta semana. Así que yo me preguntaba en la semana, porque a veces tenemos nuestros hijos y cuando son pequeños ellos nos dicen: papi, ¿por qué tenemos que ir todos los domingos a la iglesia? ¿Nunca le preguntaron eso a sus hijos? Todos los domingos hay que ir. Y quizás alguno nuevo también se pregunta: yo puedo ir una vez al mes, ¿es lo mismo? ¿Puedo ir cada 15 días al culto? ¿Puedo tomar el culto por internet? Bueno, la pandemia dio mucho a eso y lamentablemente tuvimos que hacer eso para cuidarnos y bueno, eso de cuidarnos ahora resulta que en el tiempo de más contagio abrieron todo, bueno, todo un lío. Pero tuvimos un tiempo donde estuvimos congregándonos por internet, por Zoom, WhatsApp y todas las cosas que hay. No es lo mismo, no es lo mismo. Lamentablemente en nuestra Argentina y en muchos países, un común denominador en muchas iglesias, la gente se acostumbró a estar por internet y entonces está en la cama, en bata o en la cocina y ve el culto ahí. Bueno, los hermanos están filmando, yo me quedo en casa y lo veo más cómodo, con el mate, en bata, sin peinarme, sin afeitarme, estoy tranquilo. Entonces muchas de estas cosas están avanzando en este tiempo y hay iglesias que no han abierto todavía. Y hay hermanos que no quieren congregarse. No, yo me cuido. Ahora, yo me cuido, pero van a la verdulería, van al supermercado, toman el colectivo, toman el tren, van al banco, van a la farmacia, van a todo lugar y están en riesgo todo el tiempo, hermanos. Creemos en la soberanía de Dios, pero para el virus no. Creemos que confiamos que Dios nos puede proveer, confiamos en el Señor para ciertas cosas, pero para congregarme no, porque yo me cuido. Dios no puede cuidarme ahí. Entonces hay muchas de estas cosas. Y hablando y testificando a mucha gente, cuando le predicamos, dice: ¿eso me va a hacer que vaya todos los domingos a la iglesia? Digo: mirá, si vos nacés de nuevo, va a nacer de vos de ir todos los domingos a la iglesia. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura en cuanto a congregar? ¿Es algo que institucionalmente ha puesto la iglesia cristiana, que los creyentes deben congregarse todos los domingos? ¿O usted puede ir cada 15 días cuando, si tiene sueño, no venga? Porque vieron que algunos creyentes se enferman el domingo. Del sábado para el domingo se engripan, pero el lunes están en el trabajo. ¿No vieron eso? El domingo tienen sueño, pero el lunes van con la almohada puesta, van a trabajar. ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Por qué congregarnos? ¿Qué le dirías a tu hijo? Bueno, vamos a ir a uno de los pasajes. La verdad que es una carta maravillosa, es preciosa. Hebreos capítulo 10, lo leyó el pastor Cristian recién, está en el texto, en la pantalla, para aquellos que, no sé si ustedes, a mí me pasa que con el barbijo me pongo los anteojos y se me nubla todo, no puedo leer. Entonces digo, bueno, ponemos en el texto bien grande y lo pueden ver desde allá al fondo. ¿Lo ven? Patricia está en el fondo, en la otra cuadra, y lo ve. Así que todos lo ven. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Padre, qué hermoso texto, Señor. Una pequeña porción de esta gran carta, Señor, que tú puedas aplicarla a cada corazón, de nuestro auditorio aquí y de los que están escuchando o van a escuchar, Señor. Que realmente podamos evaluarnos a la luz del gran evangelio y el gran sacrificio que hiciste para salvarnos, comprarnos, adoptarnos, justificarnos, redimirnos. En tu nombre, Señor. Amén. ¿Cómo evalúo esas preguntas? Bueno, como cualquier pregunta, a la luz de las Escrituras. Y antes de comenzar, debemos ver un pequeño comentario o trasfondo de la carta a los Hebreos. Un breve trasfondo para que entiendas quién está escribiendo y a quién está escribiendo. Bueno, en cuanto a quién está escribiendo, se han sugerido muchos autores: Pablo, Bernabé, Silas, Apolo, Felipe, Priscila, hasta Clemente de Roma. Pero el vocabulario y el estilo no concuerdan con ninguno. Muchos creen, a mí solamente que no soy nada a la luz de los grandes comentaristas y pastores que nos preceden, creo que puede ser el apóstol Pablo por algunas menciones que hay. Pero ¿saben qué? Solo Dios sabe quién escribió esta carta. La iglesia primitiva expresó distintas opiniones acerca de su autoría y no llegaron a ninguna afirmación. No se sabe quién escribió la carta de los Hebreos. Ahora te puedo asegurar algo, que la carta de los Hebreos tiene un autor magistral, inequívoco y perfecto, que es el Espíritu Santo. Dios guió al autor que Dios quiso guiar para escribir esta preciosa carta, y aún así todo el canon bíblico. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que creemos que Hebreos forma parte del canon bíblico. No sabemos quién es el autor, no podemos asegurar categóricamente fue Pablo, pero no importa. Dios hizo que esté esa carta en nuestra mano. En cuanto a la fecha, nos ubicamos antes del año 70. Hay un dato importante que nos muestra que esta carta fue escrita ahí nomás de 2 de Timoteo, que estamos estudiando nosotros, en el año 67. Ahí nomás. Miren, en Hebreos 13:23, si querés anotarlo, porque va a estar en el inductivo, Hebreos 13:23 dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Ahí está Timoteo, la carta que estamos estudiando en la iglesia. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Por eso a mí me parece como que acá hay algo de Pablo, pero nadie llegó a la conclusión juntando todo el texto. Saludad a todos de vuestros pastores, a todos los santos. Los de Italia los saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ese es Hebreos 13:23. Por el contexto, nos confirma que fue antes de la destrucción del templo de Jerusalén, y que evidentemente Timoteo ya había estado preso, así que sería ahí nomás, porque comenzó una gran persecución en la iglesia cristiana, lo que estamos viendo en 2 de Timoteo. El tema magistral, el tema principal de Hebreos, es que todos los creyentes ahora tienen acceso directo a Dios bajo el nuevo pacto, y por lo tanto pueden acercarse al trono de la gracia, al trono de Dios confiadamente.
Es una carta a judíos creyentes. Abunda en temas del Antiguo Testamento, abunda en temas judíos. Antes de comenzar, algo de nuestro texto que vimos, versículo 19 al 25, si usted ha estudiado gramática en la primaria o en la secundaria, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de la gramática? Sujeto, predicado, el plural, el singular, el género del texto. Bueno, usted va a ver que desde el versículo 19 al 25, el número en que está es plural. O sea que es más de dos personas. Hermanos. No dice hermano. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, bueno, por la sangre de Jesucristo. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Plural. Está hablando una congregación, a un grupo de creyentes judíos. Entonces, es muy importante que entendamos esto, y lo que quiere decir que esto abarca a los creyentes en comunidad, no en individualidad. Abarca una congregación, no a uno. Por eso el congregarse es de un grupo. No me puedo congregar por Facebook, ¿entendés esto? Eso no es congregarse. Tomar la cena solo en casa no es congregarse. Pierde la esencia de lo que es comunidad, de lo que es el pueblo de Dios. En este texto, hermanos, por lo menos vamos a ver 3 razones por las que debemos congregarnos cada domingo. 3 razones. Anotar. En primer lugar, debemos congregarnos cada domingo porque es la forma de acercarnos a Dios por fe. Estamos hablando a creyentes. Acercarnos a Dios por fe y en adoración corporativamente. Acercarnos a Dios por fe y en adoración corporativamente. Versículo 19 al 22. Versículo 23. Para mantenernos firmes en nuestra esperanza necesitamos congregarnos. Y en tercer lugar, para estimularnos e incitarnos unos a otros a hacer el bien, influenciarnos unos a otros como congregación. Eso no lo haces por internet, lo haces presencialmente. Así que en primer lugar, se desprende del texto, hermanos. Miren, versículo, vamos a ver, necesitamos congregarnos como cuerpo de Cristo, como iglesia, en fe y adoración corporativamente. No sé quién lee hoy, Adrián. Vamos a hablar del versículo 19, por favor, al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Así que, hermanos, algunos traducen esta palabra como algo como paisanos, porque está hablando judíos, pero está hablando de una congregación creyente de judíos y está exhortando a estos judíos que no vuelvan atrás. Las palabras así que, o como traducen algunas versiones, por consiguiente, miran hacia atrás a toda la extensa consideración de Hebreos capítulo 10, de que Cristo fue hoy hecho una vez y para siempre sumo sacerdote y dio el perdón de pecados para siempre. Nos invita a acercarnos a Dios para entrar en el lugar santísimo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Quiénes son los que tienen libertad para entrar en el lugar santísimo? Los creyentes. Ahora usted, esta verdad dice, sí, pastor, lo entiendo, me lo han enseñado. Para un judío,
solamente con un poco de conocimiento del antiguo pacto, esto era una invitación asombrosa y maravillosa, increíble. Mencionar el lugar santísimo y la libertad para entrar en ese lugar. No sé si alguna vez usted ha estudiado del Antiguo Testamento lo que implicaba entrar en el lugar santísimo. Pero algunas cosas que saqué de libros en los tiempos del Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote tenía permiso para entrar en el lugar del santuario interior una vez al año como representante de todo el pueblo. Entraba ante la presencia de Dios para rociar sangre sobre el arca para pagar los pecados. En los tiempos del Nuevo Testamento tenemos acceso a Dios porque Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Se dice que el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, recuerda, ¿no? El tabernáculo, luego el templo, le ataban una soga al pie, porque si el sumo sacerdote entraba con pecado, sin haber confesado, o estaba mal, Dios lo mataba en su presencia. Tiraban de la soga y lo sacaban vivo. Por eso esto para nosotros es algo como común, pero para un judío era asombroso decir, ¿cómo que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo? Por eso dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El día que estudiemos hebreo vamos a disfrutar todo esto. Qué lindo sería que podamos mostrar fotos o imágenes de lo que ilustra el hebreo. Todo el sistema del antiguo pacto, el tabernáculo que tenían que desarmar, ir armando a medida que la nube se movía, el templo, implicaba una verdad, que Dios moraba en su pueblo. Dios quería morar en su pueblo, pero que Dios era inaccesible por causa del pecado del hombre. Y que solamente con sangre se entraba a su presencia. Y la sangre tenía que ser de un animal inocente. Todo eso era una dinámica, una didáctica, como enseñan los maestros a los niños, con elementos de lo que era la salvación. El corderito sin mancha sería Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado. Todo eso eran elementos que enseñaban soteriológicamente a Israel y al cristiano lo que es la salvación. Así que Hebreos abundan en estas frases y en esta enseñanza. Cristo se ha dedicado a abrir camino a través del velo, es decir, su cuerpo. Al morir Cristo, el velo del lugar santísimo, como sabemos, se rasgó de arriba hacia abajo. Fue un acto milagroso, aparte del terremoto, aparte de la resurrección, un acto milagroso de parte de Dios, de mostrar que el camino quedaba abierto. ¿Por quién? Por Cristo. Así que esto nos explica, hermanos, que el camino que se abre hacia Dios, un elemento importante para los que nos están escuchando, los que están empezando a venir. El camino hacia Dios no son tus buenas obras, no es la iglesia, no es tu pastor, no es el Papa, no es tu ofrenda, no es tu diezmo, no es tu buen comportamiento, no es tu conducta, tu moral, sino que lo dice el versículo 20. Por favor, Adrián, ¿qué nos dice el versículo 20? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y el anterior, la libertad para entrar en el lugar santísimo, el acceso es por la sangre de Jesucristo, no es usted, no son sus méritos. Es apropiarse de la expiación por nuestros pecados. Eso es hermoso, hermanos, que ustedes cuando predicamos el Evangelio, explicar a la gente. Naciste ofendiendo a Dios. Nacimos ofendiendo a Dios. Dios tenía que hacer justicia. Si Dios hubiese hecho justicia sobre nosotros, todos los seres humanos,
pagaríamos con el infierno toda la eternidad. Pero justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es por medio de Jesucristo. Él es el camino. Él rasgó el velo. Romanos 3:21, lo voy a leer, lo tengo ya todo impreso acá. Es precioso, Romanos. Para mí, humildemente, hay algo de Pablo en la carta a los Hebreos. Pero siempre piensa que el autor principal es el Espíritu Santo de Dios. Dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, lo que el autor de Hebreos está diciendo en el versículo 19 y el 20, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos hivanando. ¿Por qué debo congregarme cada domingo? Mirá por qué debes congregarte. Porque tenemos libertad y acceso con confianza. 4:16 de Hebreos, lo vuelve a decir Adrián, por favor. Hebreos 4:16, el autor continuamente remarca, tenemos acceso con confianza, tenemos... Para un judío esto es decir una locura. Nosotros lo entendemos, pero un judío es como acceso con confianza. Nadie puede llegar a Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No solamente tenemos acceso con confianza, sino que tenemos un gran sacerdote. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que también Hebreos desarrolló, ese gran sacerdote no solamente dio su vida por nosotros, sino que toma nuestras oraciones, la tarea del sacerdote, y la lleva a Dios y cuida de nosotros. Es la labor sacerdotal de Cristo. Hebreos 7, por favor, 23 al 25, nos dice la labor del sacerdote. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por el cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Miren qué lindo el versículo 25. Por ellos. Miren el versículo 25, qué preciosura. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él, no por usted mismo, no por sus obras, por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Había una canción que cantaba D'Angela, un pastor, que decía, Él siempre intercede, pues Él siempre intercede por nosotros, continuamente. Él ha sido designado como mediador del nuevo pacto y es capaz de salvar completamente a los que se acercan a Dios y por medio de Él, porque Él siempre vive para interceder por ellos. Hebreos 3 también lo dice, versículo 5, Hebreos 3, versículo 5, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, dice el autor de Hebreos, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso hace la invitación ahora
Dice, acerquémonos a nosotros. Acerquémonos, versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados con agua pura. La palabra acerquémonos ahí significa abordar, visitar, adorar, asentir, acercar, conformar, presentar, venir. Todas esas son sus definiciones. Acerquémonos, pero con un corazón sincero. Es la palabra aletinos, que significa auténtico, sin superficialidad, sin hipocresía o con motivos ocultos. Acercarse a Dios en plena certidumbre exige un compromiso auténtico. Está hablando a creyentes, y creo, hermano, que también Hebreo siempre está por el lado de hablar a los que están muy cerquita de ser creyentes, pero no lo son. Y también los invita a acercarse a Dios. Los que están yendo a la congregación, pero todavía no se han convertido. Acá dirían los jóvenes, no le ha caído la ficha, no han nacido de nuevo. La invitación está para los dos. Acerquémonos. ¿Por qué debo congregarme? Porque es una forma también de acercarse a Dios. Y no dice acercate, dice acerquémonos. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 8, un ejemplo negativo que ilustra la palabra de acercarse e ilustra el antónimo de lo que sería sincero. En Hechos 8, versículo 9, dice, había un hombre llamado Simón, lo vimos hace poco, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, wow, este es el gran poder, no dice wow, pero lo digo igual, este es el gran poder de Dios. Y estaban a él atentos todos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Cuando lo creyeron a Felipe, uno de los evangelistas, Hechos 8, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Miren versículo 8:13, siempre márquenlo en la Biblia. Esto pasa y lamentablemente va a seguir pasando. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ¿creyó Simón o no creyó? Sí, se bautizó, estaba con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 14 de Hechos 8, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, todo esto tiene un trasfondo, el evangelio se estaba abriendo a los gentiles. Recuerden que Hechos es un libro histórico del Nuevo Testamento, hay cosas que no se repitieron después y comenzaron a menguar. Y apóstoles hubo una sola vez, no hay más apóstoles. El cimiento se ha hecho una sola vez en el edificio, no dos veces. Pero dice la historia que ellos estaban en Jerusalén y oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, Hechos 8:14, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Esto es histórico, no ocurre más esto. Hoy usted cree y el Espíritu Santo mora en usted. Versículo 18. Cuando vio Simón, esto es algo histórico, no ocurre más, pero lo hicieron los apóstoles como señal. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero muera contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Era creyente o no era creyente? No. Pero se bautizó. Pasa en todas las iglesias. ¿A qué viene esto?
acerquémonos con corazón sincero. La idea de sincero es auténtico, sin superficialidad. Entre paréntesis, si venís a la iglesia o vas a Dios para que te solucione tus problemas, te dé un auto, te dé más trabajo, vengo a la iglesia porque a partir que voy a la iglesia me va todo bien. Estás buscando algo supersticioso nada más. Estás buscando suerte. No estás buscando al Dios verdadero. Eso buscaba Simón el Mago. Hermanos, debo congregarme porque la forma el hecho de congregarnos nos hace acercar a Dios y obviamente como creyentes también. Cuando nos acercamos a Dios, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es mi motivación a seguir al Señor? Fíjense, siempre Israel tuvo este problema, siempre se caracterizó por este problema. Mateo 7:6 dice, respondiendo a él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Si nuestro acercamiento es superficial o realmente tenemos un compromiso auténtico con el Señor. ¿Te acercaste a la iglesia para que usara la iglesia, usara al Señor? ¿O te acercaste al Señor realmente para comprometerte con Él? Porque no podés vivir sin el pueblo de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura, figuras de las ceremonias y sacrificios del antiguo pacto. Los sacerdotes, es interesante, estamos en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Figura del Antiguo Testamento que los sacerdotes, todos los elementos, los rociaban con sangre y con agua para purificarlos. Tenía que ver con el Antiguo Pacto. Pero esa purificación solamente era externa, no era interna. Y el Señor tomó ese ejemplo. Ustedes siempre limpian lo de afuera del vaso, pero no lo de adentro, porque por adentro están sucios y llenos de inmundicia. ¿Se acuerdan con los fariseos lo dijo? Ese agua limpia simbólicamente ilustra cómo el Señor nos limpia como iglesia. En Efesios capítulo 5 dice, Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella, para santificarla, purificándole por el lavamiento del agua por la palabra. Es una ilustración. ¿Por qué debo congregarme los domingos? ¿Por qué tengo que sí o sí estar con otros creyentes? Bueno, porque nos acercamos a Dios en oración, nos acercamos sinceramente a adorarle, porque es un mandato colectivo, porque allí podemos traer a la memoria lo que el Señor hizo por nosotros, porque también unos a otros nos exhortamos, hacemos amistades, nos limpiamos, nos purificamos, nos afilamos. Por eso necesito congregarme. Versículos 19 al 22. Adorar al Señor. Es una mirada atrás de lo que Él hizo por nosotros. Vamos a leer el versículo 23, por favor, Adrián. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuevamente dice, mantengamos firmes, la segunda razón por la cual me debo congregar. La primera, porque adoro al Señor, necesito del pueblo de Dios. Recuerdo el gran evangelio, recuerdo que no puedo estar solo, es un llamado colectivo. La segunda va todo enganchada para mantenernos firmes en nuestra esperanza. Mantengamos firmes, no te dice mantenerte firme. Ah, pastor, yo puedo estar en casa haciendo el devocional con mi familia y estoy firme en el Señor. No es un llamado personal, es un llamado colectivo. Es un llamado corporal. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La segunda razón, el segundo mandato o la segunda exhortación.
aferrarse, nos exhorta a aferrarnos sin vacilación, sin fluctuar, a la profesión que dijimos que tuvimos. La palabra profesión es la palabra homología. Significa decir lo mismo. Es un reconocer, es un profesar. No se sabe a qué se refería el autor de Hebreos con profesión. Generalmente sabemos que la iglesia primitiva confesaba a Cristo como Señor y eso le costaba el pescuezo. Cristo es el Señor. César es el Señor. No, Cristo es el Curios. César es el Curios. Y cuando ellos decían que César no era el Señor, los mataban. Esa era la persecución que tenían. Seguramente el autor se refiere a eso, la profesión. Que realmente soy cristiano. Hoy, qué blando que es, ¿no? Cualquiera dice, yo soy cristiano. ¿Por qué soy cristiano? Y yo nací entre cristianos. Mi mamá era cristiana. Antes te costaba el pescuezo ser cristiano. La palabra esperanza es elpis. Significa esperar con anhelo, expectación, confianza, esperar. Mantengamos firme, sin fluctuar. La palabra fluctuar es vacilar, es inclinarse para cualquier lado. Y hermanos, acá el texto lo que nos está diciendo que es un mandato a la responsabilidad humana. Y yo sé, porque esta mañana dijeron, sí, pero pastor, Dios es fiel para mantenernos firmes y guardarnos y preservarnos. Sí, eso está llamado, o sea, cuando Dios nos llama a salvación, sabemos que Dios guarda y aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Pero también hay una responsabilidad humana que dice, vos necesitas mantenerte firme. Y eso desde que empieza, Hebreos también lo dice, porque dice, no sea que nos deslicemos. Y acá nos a fluctuar, desviarse o inclinarse. Quien confía completamente en el Señor no puede evitar tener esperanza. Un creyente sin esperanza es una contradicción a sí mismo. Pero es muy triste que muchos llegan a Cristo, muchos profesan ser cristianos, digan que creyeron, pero se van pronto, no permanecen. Está lleno eso. Mucha gente que dice ser cristiana, pero en realidad su andar, su caminar, no afirma lo que profesa ser. ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola del sembrador? ¿Había cuántos terrenos? 4. El primer terreno es una ilustración de esto. Evidencia una persona que escucha el Evangelio, pero las aves del cielo comen la semilla, los de junto al camino. Su corazón es duro, la semilla no penetra en la tierra. Están en la iglesia, escuchan el Evangelio una y otra vez. Pero Satanás se encarga de que la semilla no germine y su corazón, por otro lado, es duro. No le interesa el Evangelio. El segundo del terreno, que es uno de los más peligrosos, sobre las piedras. Oyen con alegría, amén, pastor, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero no tienen raíz. Viene la aflicción, se va. Pasó con la pandemia. Hablaba con una hermana, una hermana que ustedes conocen de los Estados Unidos, dice, no está viniendo la iglesia, desde la cuarentena la gente no vino más. Y bueno, lamento decirte que mucha de esa gente, quizás, solo Dios sabe, quizás no es creyente. Porque el creyente verdadero persevera y no ve la hora de que se abra esto para congregarse. Han hecho una profesión con gozo de fe, pero no son creyentes. Tercer terreno sobre los espinos. Gente que está en el Evangelio, viene, pero los afanes y las riquezas ahogan la semilla, porque para él lo más importante, lo dice el texto, es el trabajo. Y solo el cuarto terreno da fruto a 30, 60 y a 100, pero Lucas 8 dice que con perseverancia, que es lo que dice, mantengamos firme, sin fluctuar. La fe y la esperanza de un creyente verdadero nunca son en vano porque están puestas en un Dios que cumple sus promesas.
Mantengamos firme esa palabra compuesta ahí, es catejo, y significa sostener, ocupar, poseer, retener, tener, enfilar, mantener firme, apoderarse. Sin fluctuar significa que no se inclina. Debo congregarme cada domingo porque es el ambiente que me va a permitir estar firme. Y el que quiera estar firme, mira que no caiga. Es un ambiente. Yo compartí el Evangelio, creo que no vino, un muchacho que compartí el Evangelio en la semana. Y él me pidió de venir a la iglesia. En algún momento va a venir, estoy orando. Y le digo, ¿sabes lo que te va a ayudar? El ambiente. Obviamente que el Evangelio va a cambiar de adentro hacia afuera. Pero decime, hermano, con sinceridad, cuando creíste en el Evangelio, ¿no pasó a ser la iglesia tu familia? Que cuando todos te repudiaban en el trabajo, tus amigos te dejaron, el ambiente que antes eran todas tus amistades, te dejó, la iglesia pasó a ser tu mamá, tu papá, tu tío, tía, la abuela que ahora no tenés, tu hermano de sangre pasó a ser el hermano en Cristo. ¿Fue así o no fue así? Eso es natural en un nuevo convertido. Así que es el ambiente para mantenernos firmes, sin inclinarnos, porque cuando parece que nos estamos inclinando, va a venir un hermano y te va a dar un cachetazo en la nuca, en amor. ¿Nunca te dieron algo así? A mí me lo han dado. ¿Qué estás haciendo? Está mal lo que estás haciendo. Algunos te lo dicen muy bien, muy tierno, muy diplomático, y otros te lo dicen como viene. Bueno. Inoportunos son los besos del que aborrece, fieles son las heridas del que ama. Es el lugar para mantenerte firme, no Facebook, no tu reunión en tu casita mirando la reunión desde tu casa. Necesitas contacto estrecho. Necesitas contacto estrecho, aunque me repudie, pero necesitas contacto con los hermanos. Ahora van a tener las hermanas. Uno de los propósitos con Momento Compartido, que las hermanas compartan, saquen ahí sus luchas, sus presiones, tengan de las escrituras, y los jóvenes también, porque fiel es el que prometió. Puede parecer que la respuesta de Dios a veces se demora en llegar, pero Dios es fiel, hermanos. Y dice Hebreos 13, miren cuando termina, Hebreos 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente. Vamos a leer juntos, Hebreos 13:5, busquen Hebreos 13:5, cuando está por hecho, no lo vamos a buscar en la pantalla. En su texto, miren, sean vuestras, 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, y ahí vamos, no te desampararé ni te dejaré, de manera, ahora juntos, miren, 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Ay, pero el coronavirus, no puedo ir a la iglesia a ver si me contagio. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué tenés que congregarte? Para estar firme, hermano. No confíes en vos mismo. Y por último, como frutillita, versículos 24 y 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Miren, uno de los temas que más ha habido, digo bien, más ha habido, no sé si lo conjugué bien, lo que más se habló en la pandemia, y más cuando saben que sos pastor o cristiano, dicen, che, esto del virus, ¿no? Ustedes también dicen del último tiempo, ¿no? Esto está en la profecía de Nostradamus, en la Biblia también, ¿no? ¿Nunca te dijeron eso? Che, todo lo que está pasando, ¿no? El calentamiento, los incendios.
el virus la pandemia, ¿será que estamos en los últimos tiempos? ¿Y usted qué le responde? Sí, se están dando las cosas. Se está preparando un escenario. Todo esto de la obligación de vacunar, yo sigo afirmando que la vacunación debe darse. Ahora, el escenario que se está probando, esperando, hermano, o preparando, marca todo para la señal del anticristo y todo lo que vamos a ver Apocalipsis, lo vamos a ver. Se está preparando un escenario. Se está preparando. Si nos acercamos más, eso es lo que dice. Sí, hermano, se acerca. ¿Cuándo hay fecha? Y Dora dijo, no hay fecha. No hay fecha, se acerca. ¿Está consciente de eso? ¿Cuántos creen que el Señor se está acercando? Eso dice Hebreos. Eso dice Hebreos. En el año 67 después de Cristo ya lo decía. ¿Cuánto más ahora? Pero lo último, ¿por qué debo congregarme todos los domingos? Papi, ¿por qué debo ir todos los domingos a la iglesia? Bueno, porque es un marco donde adoramos corporativamente al Señor. Adoramos, repasamos a través de los signos, los mensajes, el compartir la gran salvación, que tenemos acceso directo, libre al Señor, sin ningún pastor que interceda, sin ningún papa, sin ningún sacerdote. Acceso libre y gratuito, libre, sin obras a Dios, por medio de la sangre de Cristo. ¿Y por qué más? Porque es la única forma de mantenernos firmes, porque somos débiles, vulnerables, tontos, limitados. Necesitamos del hermano que nos dé un cachetazo si estamos flaqueando. Necesitamos la exhortación. No puedo solo, decilo, no puedo solo. Y en tercer lugar, para estimularnos, va de la mano, para estimularnos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. La expresión particular de amor que aquí se menciona es el amor en comunidad. Y ahora les voy a leer algo que un escritor escribió, me parece muy importante. Una de las mejores formas de mantenerse firmes en las cosas divinas, las cosas reales divinas, que solo se encuentran en el nuevo pacto de Jesucristo, es estar en la comunidad del pueblo de Dios, donde pueden amar y ser amados, servir y ser servidos. No hay mejor lugar para recorrer el camino de la fe en Cristo o para esperar continuamente a Él que la iglesia. El contexto de la iglesia, contacto estrecho con la iglesia, no a la distancia. Soy miembro de la iglesia de Filadelfia, en Nueva Jersey, pero vivo acá en Argentina. Y me congrego por internet. Es una estupidez, hermano. Aparte, cuando vos te mudas, siempre le decimos en nuestro pacto como iglesia, si usted se va algún día al Chaco, a Venezuela, nosotros le vamos a animar, retar, exhortar, pegar, y le vamos a decir, usted debe conseguir una iglesia. No pueden pasar 3 años, 1 año, 6 meses, 1 mes, ni una semana sin iglesia. ¿Cómo podés estar sin iglesia tanto tiempo? Es el marco del estímulo. El amor es comunitario. Para el hombre, el amor se extiende hacia Dios y hacia el prójimo. Además, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él mostró amor en su sacrificio, siempre es con Dios y con nosotros. Consideren, dice el autor, cuidadosamente de qué forma podemos estimularnos unos a otros fervorosamente al amor. La palabra considerar, versículo 24, es katanoeo y significa observar completamente, mirar, comprender, considerar. La palabra estimular es paroxismo, sería paroxismo, significa incitar, pero al bien. Es como bajo una riña, incitar al mal a pelear. Dale, pegale. ¿Vieron cuando están peleando? Pegue. Bueno, es la misma, pero diciendo, dale, hacelo para bien, ayudar, dale, yo te ayudo, dale. Vamos a juntar mercadería para tal hermano, dale, yo pongo esto, yo pongo aquello. Eso es, y eso se logra en comunidad, no solos. Y es el contagio de unos a otros.
El único lugar en que podemos permanecer firmes hasta su regreso es entre su pueblo. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos de la comunión mutua, porque nos fortalecemos y nos alentamos unos a otros. El pastor Cristian leyó hoy 2 Corintios 8 o 9. 8. Bueno, el 9 dice el apóstol Pablo, porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, pues conozco vuestra disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios, es decir, que acá ya ha estado preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. 2 Corintios 2, 2 Corintios 9, versículo 2 para el inductivo. Vuestro celo en participar para la ofrenda en Jerusalén estimuló al resto como los de Macedonia y los de Acaya. Estimuló, dale, che, hagamos algo, dale, vamos a juntarnos. Pero no sé, vos podés hacerlo. Esa es la idea, ese es el clima, la atmósfera. Lo mismo en 1 Tesalonicenses que estudiamos en la cuarentena. 1 Tesalonicenses 1:6. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros en el Señor, habiendo recibido la palabra en medio de muchos problemas, mucha tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegaste a ser ejemplo para los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que no necesitamos hablar más nada. Eso es estímulo, eso es influencia, no solamente de los pastores, de usted, hermano, de estimular a otro, de animar a otro, de desafiar a otro. Ay, hermano, tengo una vecina que no conoce al Señor, no sé cómo hablarle. ¿A qué hora estás en tu casa? Y estoy a partir de las 6. Voy a tu casa y le hablamos juntas. ¿Querés? Vamos a hablarle. Eso es estímulo, eso se logra entre iglesia, entre hermanos. Eso es. Ahora, termina el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Aparentemente, algunos miembros de la congregación hebrea, a los cuales se dirigió el autor, mostraban un descuido en la asistencia a los cultos. Y dice un autor, de fuentes procedentes del primer siglo de la era cristiana, los primeros 100 años, sabemos que la cosa de falta de interés en congregarse era común. La Didaqué, un manual de la Iglesia para la instrucción religiosa que proviene de la última parte del siglo I, contiene esta exhortación. Escuchen, no es la Biblia, una tradición de la Iglesia cristiana. Congréguense con frecuencia, busquen las cosas que son provechosas para vuestras almas, porque se estaban dejando de congregar. Él se da cuenta que el celo había decaído de algunos hermanos miembros. Es así que él dice una vez más, anímense unos a otros. No solo el escritor de esta epístola, sino también todos los miembros de las iglesias tienen la tarea comunitaria de alentarse mutuamente todos los días. Juntos llevamos la responsabilidad, puesto que somos el cuerpo de Cristo. Como cristianos debemos mirar hacia el futuro, es decir, hacia el día en que Jesús volverá. Cuanto más nos vamos acercando a ese día, más activos debemos estar, más animados unos a otros en demostrar las buenas obras aceptables a Dios. Y se acerca el Señor. Terminamos con un texto, vamos a Hebreos 3, versículo 12. Hebreos 3, 12. Tengan cuidado, hermanos, dice el texto, 3, 12. No sea que alguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Vieron cómo repite este tema? 3.12. 3.12. Antes, exhórtense unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque
somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos el principio, nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto dice, versículo 15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una de las primeras indicaciones de una carencia de amor por Dios y por el prójimo es el dejar de congregarse. El miembro que abandona las obligaciones comunitarias deja de asistir a las reuniones y exhibe los síntomas de egoísmo y egocentrismo. Por eso el versículo 25 termina diciendo, exhortándonos, tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Hermanos, no es solamente tarea pastoral, es de unos a otros. ¿Viste algún hermano que no viene, le cuesta venir? Algún hermano que todavía, vos sabés, todavía no conoce el Evangelio. Che, me voy a acercar yo, quiero hablarle el Evangelio. Anima a otro hermano, involucrate. 3 razones por las que debemos congregar. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que nos exhorta. Solamente leerla, exponerla y explicarla, ahí está todo, Señor. Está todo. Gracias por la gran salvación. Gracias por la iglesia, porque es el marco, el contexto donde podemos estar firmes. Gracias por los hermanos que nos exhortan, nos hacen ver las cosas, Señor. Nos ayudan, nos animan. Gracias, Señor, porque podemos estimularnos unos a otros. No queremos que el hecho de dejar de congregarnos se transforme en una costumbre, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.